Bien, entonces el ejemplo que vamos a desarrollar dice, en un sistema de medición de nivel se tienen 3 sensores redundantes para tener mediciones seguras. El sistema debe generar alertas en las siguientes condiciones. Si 2 de los 3 sensores miden más de 79.3 metros cúbicos, debe mostrar alerta de alto nivel. Si 2 de los 3 sensores miden menos de 8.1 metros cúbicos, debe mostrar alerta de bajo nivel. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar planteando pues el diagramita de flujo. Vamos a ubicar esto. En cualquier momento, si requieren hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono para hacer la pregunta. ¿Listo? Entonces, voy a empezar planteando mi diagrama de flujo. Y ya sabemos entonces que arrancamos en Processing con el setup. ¿Listo? Entonces, este ejercicio lo miramos en la clase 2. Ahí todavía no hemos trabajado la parte de pedirle al usuario los datos. Entonces, simplemente vamos a colocar unos datos ahí fijos. ¿Listo? Entonces, como tengo 3 sensores, me dice que hay 3 sensores de nivel. ¿Sí? Y estos datos son, fíjense que estos datos son decimales. Entonces, yo definiría mis variables de tipo decimal. ¿Sí? Entonces, voy a tener una variable que se llame sensor 1. ¿Sí? Bueno, voy a colocar de una vez por acá el cierre de mi programa. Entonces voy a tener una variable sensor 1, una variable sensor 2 y una variable sensor 3. ¿Listo? Entonces tengo esas 3 variables ahí definidas. Y les voy a dar unos valores cualquiera. ¿Sí? En este momento nosotros todavía pues no hemos visto la parte de cuadros de diálogo, entonces vamos a definir simplemente aquí. Por ejemplo, que al sensor 1 le voy a dar 20.1, que al sensor 2 le voy a dar 30.4 y que al sensor 3 le voy a dar 60.1. ¿Por qué esos valores? Porque sí. Eso simplemente estamos dándole unos valores cualquiera. El algoritmo que yo planteé debería poder funcionar independientemente de los valores que yo coloque aquí. ¿Listo? Debería sacarme la salida adecuada. Entonces, aquí me dice, si 2 de los 3 sensores miden más de 79.3, alerta de alto nivel. Eso significa que si sensor 1 mide más de 79.3 y sensor 2 mide más de 79.3, alerta de alto nivel. ¿Sí? Entonces, eso me da unas combinaciones aquí, porque luego también si sensor 1 y sensor 3 cumplen esa condición, entonces pues me voy a ir a alerta de alto nivel. O también si sensor 2 y sensor 3. ¿Listo? Hay varias formas de afrontar este problema. Vamos a hacer la primera forma de afrontar este problema. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir aquí, por ejemplo, sensor 1 mayor o igual que 79.3. Cuando yo evalúo esta condición, estoy preguntando si este primer sensor es mayor que 79.3. Para que se me dé la alerta de alto nivel, tiene que ocurrir que además de este sensor, el 2 o el 3 también estén en alto nivel. Entonces, yo podría decirle que además de esta condición, o sea, que además de esto, eso es una y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el sensor 2 sea mayor o igual que 79.3 o que el sensor 3 sea mayor o igual que 79.3. Entonces, ¿qué estoy logrando con esta condición que tengo aquí? Entonces estoy diciendo, mire, si el sensor 1 es mayor o igual que 79.3 y uno de estos dos sensores, porque acá me dice que si 2 de los 3 miden más de esto, o sea que si el primero mide más de 79.3 y al menos uno de estos dos mide más de 79.3,
pues entonces allí tengo mi primera alerta, ¿cierto? De alto nivel. Entonces, yo aquí le voy a poner, ¿sí? Un print ln, alerta de alto nivel. Recordemos que esto es el camino del sí. Listo. Y si no, por ahora no voy a ponerle nada más, voy a ponerle solamente el simbolito de cierre. Listo, si no, no voy a hacer nada. Y esto se cerraría por aquí. Y llegó al fin. Listo, entonces aquí simplemente estoy diciendo, ¿sí? Le di unos valores iniciales a estas variables. Y si se cumple que el sensor 1 es mayor que esto y al menos uno de estos dos, si recuerden que la doble barrita significa O, entonces si al menos uno de estos dos es mayor también que 79.3, pues imprima la alerta de alto nivel. Listo, entonces vamos a copiar acá ese programita. Entonces aquí tengo mi setup. Listo, entonces aquí tengo sensor 1, sensor 2, sensor 3. Listo, y aquí le doy un valor a sensor 1, le dimos 20.1, le doy un valor a sensor 2, vamos a decir que es 30.4, un valor a sensor 3 que es 60.1. Y llegué entonces aquí a mi condicional. Listo, llego aquí al condicional. Entonces aquí, ¿qué voy a decir? Sí, esta es mi estructura del condicional. ¿Listo? Con el if, los paréntesis donde voy a colocar la condición, mi llave de apertura y mi llave de cierre. Entonces acá, ¿qué le voy a decir? Sensor 1 mayor o igual que 79.3. Y ese doble ampersand significa y. Voy a poner aquí entre paréntesis porque por precedencia de los operadores necesito los paréntesis. Entonces, sensor 2 mayor o igual que 79.3 o sensor 3 mayor o igual que 79.3. Listo, entonces si esta condición se da, ¿sí? Me voy por el camino del sí. Recuerden que me voy aquí por el camino del sí primero. Entonces aquí le digo print ln alerta de alto nivel. En el camino del no, por ahora no tengo nada, entonces me queda simplemente así. Listo, si yo corro este programa aquí como está, este sensor no está por encima de 79.3. O sea que este programa no debería sacarme nada. Sí, ahí está, no salió nada. Sí, recuerden que el recorrido, si yo lo hago acá en el diagrama de flujo, mi recorrido ¿cuál va a ser? Arranco en el setup, paso aquí, doy valores, paso a preguntar por la condición. Como la primera es falsa, las otras dos ya no me interesan porque aquí tengo una i, tengo una AND. Eso significa que se va por el camino del no. En el camino del no no hay nada para hacer. Cierra el condicional y se cierra. Entonces allí ese diagrama de flujo no hace nada. Si yo lo corriera en el depurador, voy a poner aquí el punto de parada y le doy play. Entonces fíjense que el puntero de ejecución está paradito aquí. Voy a darle aquí a avanzar, un paso. Me salió acá sensor 1, doy otro paso, me salió el sensor 2, doy otro paso. Aquí están los tres sensores con sus tres valores. Cuando evalúo esta condición, ¿sí? Sensor 1 es mayor o igual que 79.3. La respuesta es no, porque aquí vale 20.1. Como la respuesta a esto es no, y aquí tengo una AND, significa que lo de acá ya no me interesa, porque basta con que este sea falso para que toda la respuesta sea falsa. Eso significa que se va a saltar esta línea, va a ir al cierre del if,
que es el equivalente acá a irse por el no. Entonces le doy saltar y fíjense que ahí saltó directamente a la línea 13, ¿sí? A terminar el programa. ¿Listo? Ahora, si yo le pongo aquí un valor, por ejemplo 90.1, que sí hace que esto se cumpla, pues entonces, ¿qué haríamos en este caso? Entonces, de nuevo, el flujo. ¿Sí? Arranco aquí, defino sensores, le doy valores y aquí vengo a preguntar. ¿Sensor 1 es mayor que 79.3? Sí. Es decir, estoy aquí. La respuesta a esto es sí, es verdadero. Como esto es verdadero y aquí hay una AND, ahora debo evaluar esto de acá. Entonces acá tengo una O. Entonces acá pregunto, ¿sensor 2 es mayor que 79.3? Esto, ¿es mayor que 79.3? La respuesta es no. Esta respuesta aquí es no. Pero como aquí tengo una OR, debo evaluar también la de acá. Entonces la siguiente dice, sensor 3 vale 60.1. ¿Es mayor que 79.3? No. Es decir, eso también es falso. Falso o falso me da que todo esto es falso. Y todo esto falso y esto falso, pues lo que me da es falso. O sea que para estos valores también va a tomar el camino del no y me va a pasar sin hacer ninguna impresión. ¿Listo? Entonces ahí arranco el depurador, voy dando los pasos. Aquí están mis 3 sensores. Y cuando pregunto, entonces dicen 90.1 es mayor que esto. Sí. 30.4 es mayor que esto. No. 60.1 es mayor que esto. No. Entonces como esto es no, todo esto me da no. Y por esta AND, con esto me da no. O sea, se va a saltar otra vez esa parte de ahí. ¿Listo? Variémosle a esta. Entonces pongámosle aquí también 90. ¿Listo? Y corrámoslo de nuevo. Entonces en este caso, cuando yo evalúe el flujo, me va a dar que este es verdadero. Y luego evalúo esto de acá. Este me va a dar verdadera. Y este me va a dar falso. Verdadero o falso me da verdadero. Porque eso es una O. Basta con que una de las dos sea verdadera. Entonces, como todo esto me dio verdadero y este también es verdadero, entonces verdadero y verdadero me da verdadero. En ese caso sí toma el camino del sí, es decir, se viene por aquí, es decir, pasaría a la línea 11 y haría la impresión de alerta de alto nivel. Entonces vamos a mirarlo aquí. Ahí están mis 3 sensores, ¿sí? Y cuando pregunto entonces aquí esta condición me va a dar verdadera. Paso aquí a imprimir, ¿sí? Miren el puntero de ejecución. Ahí me lo imprimió, ¿sí? Y ya tengo entonces mi alerta de alto nivel. Voy a quitar el depurador. Y si ya lo corro aquí, entonces ahí me sale alerta de alto nivel. Eso es en el caso de que el sensor 1 y alguno de estos dos esté en alto. ¿Listo? ¿Qué tendría que hacer después? Ah, bueno, ¿qué pasa si no es el sensor 1, sino el sensor 2? ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo podría venirme, por ejemplo, aquí y decir, casi que empezar a repetir esto en las combinaciones, ¿verdad? Entonces, aquí digo sensor 2. ¿Sí? Si el sensor 2 es mayor que 79.3 y el 1 o el 3. Listo, aquí también haría la impresión de alto nivel. Listo, entonces en este caso, bueno, este es el camino del no. Y este es el camino del no de la siguiente condición. Y este es el camino del no de esta condición. Perdón, ese es el camino del sí. Aquí también imprimiría alerta de alto nivel, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué tengo?
tengo una condición unida por el no a otra condición y al final las dos se cierran en la misma parte. Esa estructura es un if, else if. Sí, entonces aquí lo que tendría es un else if. Sí, entonces tengo un else if, aquí voy a tener las condiciones, abro la llave y cierro la llave. Entonces, la condición acá es sensor 2 mayor o igual que 79.3 y sensor 1 mayor o igual que 79.3 o sensor 2 mayor o igual que 79, perdón, sensor 3 mayor o igual que 79.3. Entonces en este caso, lo que estoy diciendo es que si es el sensor 2 y alguno de los otros dos elementos. Aquí también tendría alerta de alto nivel. ¿Listo? Entonces en este caso estoy diciendo el sensor 2 va a estar alto, ¿cierto? Entonces en este caso para que se ejecutara esta, podríamos decir por ejemplo que este está bajito y que este está alto. ¿Listo? Entonces aquí me imprime la alerta de bajo nivel. ¿Listo? Fíjense que aquí casi que esta parte del sensor 1 sobraría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el sensor 1 estaba alto aquí, ¿sí? Hubiera entrado acá. Y como el sensor 2 también está alto, pues hubiera entrado aquí. Entonces casi que esta parte yo la podría obviar. ¿Listo? Y debería funcionarme igual. ¿Listo? Entonces la podría quitar porque acá ya hice la verificación del sensor 1. ¿Listo? Vamos a dejarla allí. Si es más claro, pues para ustedes el dejarla ahí. ¿Listo? Pero entonces esta se podría quitar porque si este y este están altos, ya se hubiera descartado acá con esta parte y con esta parte. ¿Listo? ¿Qué me falta? Pues la del sensor 3. Sí, la del sensor 3 es la que me haría falta aquí. Entonces, en este caso, vamos a bajar esto un poco. Profe, como los dos se repiten, ahí imprimiría dos veces alerta 1, ¿cierto? Alerta nivel, ¿cierto? No, miren que sale una sola vez porque se hace solamente uno de los casos. Miren que en este caso, No, yo digo con los valores anteriores, o sea que los dos sensores de arriba fueran 90. ok, miremos que los dos sensores de arriba sean 90. Miren por qué no se va a repetir. Y ahí es donde es importante hacer el seguimiento al flujo. Antes de correrlo, miremos el diagrama de flujo. Tengo que este es 90 y tengo que este es 90. Entonces miremos el diagrama de flujo. Sensor 1 es 90. ¿Es mayor que 79.3? Sí. Entonces vengo acá. Sensor 2 es 90. ¿Es mayor que 79.3? Sí. Sigo el diagrama de flujo. Entonces el diagrama de flujo me lleva a que imprimo esto. Y después de imprimir esto, el diagrama de flujo me lleva a que me salgo hasta el cierre. ¿Qué pasó con esto que hay aquí en el medio? Todo eso se lo salta. Esto ya no se hace porque hice este camino que tengo aquí. Ah, sí, ¿Sí? sí. Y Sí, esos ya. caminos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Si yo me voy por aquí, ya no hay forma de irme por acá. ¿Listo? Entonces, si yo lo corro con estos valores, ¿sí? Mire que me sale un solo mensaje, no salen dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está en una estructura que si no ejecuta el primero, ejecuta el segundo. Pero si ejecuta el primero, ya el segundo pues no se ejecuta. ¿Listo? Miremoslo paso a paso. Entonces, aquí arranco. Entonces ahí ya salieron mis tres sensores. Los dos primeros valen 90. Entonces vengo y pregunto aquí. Esto me va a dar verdadero. Porque esto es verdadero y esto es verdadero. Entonces como todo esto me da verdadero, va a entrar aquí a la línea 11.
Listo, entonces entró a la línea 11. Imprime. Listo, imprime. Y cuando llegó al cierre, ¿sí? Allí hizo el equivalente de venirse por aquí. Esto es lo que está en la línea 11. Y el flujo luego le dice, ciérrese, saltándose esto que hay aquí. O sea que esta línea 12 va a saltar acá al final. ¿Sí? Entonces, miren que allí saltó al final. Es decir, esto que había aquí se lo saltó. Porque es mutuamente excluyente con esto de acá que ya se hizo. ¿Listo? Entonces, lo que me falta aquí sería evaluar el tercero, ¿verdad? Entonces, aquí en el tercero, pues lo mismo. Entonces, si el sensor 3 es mayor que esto, y el sensor 1 o el sensor 2. Listo, entonces viene aquí el no. Este se cierra por acá. Y aquí también imprimiría alerta de bajo nivel, de alto nivel. Listo, entonces este es el sí. Y este es el no. Listo, Profe, entonces aquí ahí para haría más o menos lo mismo. Entonces aquí sería sensor 3 y aquí sería el Profe, en las sensor 2. condiciones siempre primero hay SIF y de ahí para allá sí va a colocar más condiciones de llegar el else. Sí, siempre lo primero es el if y si tengo más condiciones, ojo que hay que estar pendiente que la estructura sea esta, ¿no? Esta estructura, ¿sí? Donde yo tengo varias condiciones unidas por el no que terminan en el mismo punto de cierre, allí tengo esta estructura. ¿Listo? Ahí tengo esta estructura, ¿ok? Entonces, ahí ya tendría lo del primer sensor. Profe, Perdón, lo de la es alerta de alto nivel. necesariamente para que cuando se va por el no, No te escuché, ¿me repites, por favor? que siempre es cuando se va por el no, que digamos que siga la condición. Para que se tenga esta estructura, sí, los condicionales tienen que estar unidos por el no, para tener este if, else if. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Qué seguirían? Las alertas de bajo nivel, pero miren que es más o menos construir lo mismo. Sí, entonces casi que yo podría coger y repetir todo esto. ¿Verdad? Y empezar a ajustar aquí cosas, ¿verdad? Entonces, acá me decía, si dos de los tres miden menos de 8.1. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, pues que si el sensor 1 es menor o igual que 8.1 y el sensor 2 es menor o igual que 8.1 o el sensor 3 es menor o igual que 8.1. Entonces es más o menos otra vez las mismas estructuras. ¿Sí? Entonces aquí tendría el sensor 2 y aquí el sensor 1. Y aquí tendría entonces el sensor 3. Y aquí tendría el 1 y el 2. Listo, entonces, y todos estos pues cierran en la misma parte. Listo, entonces ahí tendría Profe, ahí ya, seguimos con else if, disculpe, ahí seguimos con el if. correcto, sí, porque estoy uniendo igualmente por el camino del no, ¿cierto? Todos estos condicionales y todos terminan en el mismo punto. Listo, entonces ahí casi que sería como seguir todo esto. Listo, entonces, ¿qué cambia aquí? Que entonces sería sensor 1 menor igual que 8.1, sensor 2 menor
o igual que 8.1, sensor 3 menor o igual que 8.1. ¿Listo? Entonces aquí, pues prácticamente lo que hago es que repito esta estructura. Entonces aquí tendría sensor 1 y sensor 2 o sensor 3. Aquí tendría sensor 2 y sensor 1 o sensor 3. Y aquí tendría sensor 3 y sensor 2 o sensor 1. Entonces ella debería darme la alerta de bajo nivel cuando así lo Oye, definan. pero ahí nos falta cambiar el print LN. Ah, sí, correcto. Aquí tendrá que decir bajo. ¿Verdad? Este es bajo y este es bajo. Listo, entonces en este momento pues aquí me va a dar alto por los valores que tenemos acá. ¿Verdad? Pero si yo bajo entonces aquí a, digamos a 7 y 7 este, entonces ahí ya me va a dar alerta de bajo nivel. ¿Listo? Si yo combino este con este, pues igual también me va a dar alerta de bajo nivel. ¿Listo? Y si combino el primero con el último, pues también ahí me va a dar alerta de bajo nivel. ¿Listo? Digamos que aquí la pregunta con la que inició el compañero es, ¿qué pasa cuando los niveles son normales? Miren que ahí no me salió nada. Ahí no tengo, ahí los puse en 17, entonces no se cumple ni esta, ¿verdad? Digamos que el ejercicio no dice qué hacer en ese caso, ¿sí? Pero si quisiéramos aumentarle y decir, ah, es que yo quiero que cuando sea normal me diga acá niveles normales. Entonces, ¿qué haría uno con esto? Profe, una Bueno, cosita, en ese caso dime. de que ninguna se cumpla, entonces uno finalizaría con un else solo y que le impriman niveles estables, ¿cierto? Correcto. Entonces, acá en el diagrama de flujo, ese else es este camino, ¿sí? Que es el último no. Es decir, no me fui ni por este, 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 sino que me fui por aquí. Pero al irme por aquí no hay ningún mensaje. Entonces yo necesito que al irme por aquí me aparezca un mensaje. ¿Listo? Entonces debo modificar este bloque y decir aquí, debo decir aquí niveles normales. Listo, aquí me faltó. Listo, para que cuando no tome ninguno de esos otros caminos, en el último camino que es como el camino del descarte, pues entonces si no se cumplía ninguna de estas, pues entonces aquí haga el camino del no. ¿Y eso cómo se ve reflejado acá? Como es el último condicional y es el último camino del no, si es el último camino del no, pues entonces eso va con un else. Listo, y aquí va el print ln niveles normales. Listo, entonces si yo lo corro aquí, entonces ahí ya me aparecen niveles normales. Si yo viera esto en el depurador, aquí tengo mi punto de parada, y lo corro, pues entonces aquí tengo, ahí están mis tres sensores, 17.1, ¿sí? Como esto le va a dar falso, entonces se lo va a saltar, miren que ahí se lo saltó, pasó de la línea 10 a la línea 12. Esto también le va a dar falso, entonces se lo va a saltar, o sea que va a pasar de la línea 12 a la línea 14. Esto también le va a dar falso. 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 Entonces fíjense cómo el sistema fue evaluando cada una de estas condicionales. ¿Sí? Como todas le fueron dando falso, entonces se fue saltando lo que había y va a llegar a esta última, a este último else. Entonces aquí ya entró al else directamente. ¿Sí? Entonces después de entrar al else va a ser el print ln en niveles normales.
No la vimos. Yo iba a pasar ¿Listo? creyendo que era un video. Niveles normales. ¿Listo? Y con eso entonces tendríamos la respuesta a lo que preguntó el compañero al inicio. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, entonces vamos a parar la grabación y yo les publico este ejemplo.